el contexto de esta investigación que se tiene contra Juan José Santibáñez a propósito de los audios, donde, entre otras cosas, pide controlar a periodistas? Usted me contaba que tenemos ya una fecha de cumplimiento del plazo de investigación a Juan José Santibáñez que estaría próxima a vencer, ¿verdad? Así es, Santiago. Esta investigación comenzó el 2 de agosto del 2024. Los primeros 8 meses vencieron el 2 de abril del 2025. Sin embargo, el juez supremo Juan Carlos Checley Soria dijo, mediante resolución judicial y a solicitud del investigado Juan José Santibáñez Antúnez, que le hizo un pedido de aclaración, de que los 90 días adicionales para hacer un peritaje a la grabadora que entregó el capitán Izquierdo van a vencer el viernes 5 de septiembre del 2025. Y a mí, Santiago, me parece muy grave que un ciudadano que no respeta a la justicia se haya nombrado como ministro de Justicia. ¿Por qué digo esto, Santiago? El investigado Juan José Santibáñez Antúnez ha dicho por escrito a la Fiscalía de la Nación el 1 de julio de este año, después de que el juez le aclara y le dice, señor, la investigación va a concluir el 5 de septiembre. Él le dice a la Fiscalía de la Nación, yo no voy a participar en ningún acto de investigación, yo no voy a participar del peritaje a esta grabadora, porque para mí la investigación ya se venció el 2 de abril. Claro, o sea, usted podría decir hay una suerte de bloqueo legal desde la defensa técnica, desde Juan José Santibáñez, para no permitirle a la justicia, en todo caso, verificar la veracidad o no de ese audio. Es algo mucho peor, Santiago. Está desobedeciendo flagrantemente la orden de un juez supremo, de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, un ciudadano que es un servidor público y que debe de actuar de acuerdo al Código de Ética de la Función Pública. Ahora, recuérdenos, doctor, qué delitos investiga la Fiscalía aquí y cuál es el fondo de esta denuncia, o sea, por qué nace finalmente esta diferencia fuerte entre el capitán PNP Junior Izquierdo y el actual ministro de Justicia, Juan José Santibáñez, ¿no? ¿Cómo nació este caso? En mayo del año pasado, el entonces viceministro de Orden Interno mantenía una comunicación con el capitán Izquierdo, que databa por lo menos desde el 2022. Cuando él asume como ministro del Interior, le dice a mi patrocinado que él iba a fortalecer Diviak, que le parecía una buena unidad y que como ministro del Interior iba a fortalecer esa unidad. Junior Izquierdo era parte de esa unidad, era parte. Por supuesto, como su especialidad es investigación criminal, ya estaba desde el 2019 trabajando en Diviak. Correcto. En el primer día como ministro del Interior sale en un medio de comunicación a dar una entrevista y dice 2 mentiras sobre Diviak. Y mi patrocinado le reclama, le dice, Juanjo, ¿por qué has dicho 2 mentiras sobre mi unidad, sobre Diviak? Reclamaba presupuesto, no mal uso del presupuesto. Y un equipo que supuestamente se había desaparecido, pero que está ahí, no se ha desaparecido. Él le responde por WhatsApp, le dice, es una información que me han enviado, es un PDF, pero no te preocupes, hermano, mañana salgo en el comercio y voy a corregir esa información. Pasan 4 días y el martes 21 de mayo del 2024, en una cena, en un chifa en el distrito de San Borja, es que mi patrocinado acude y graba más de 2 horas de conversación que sostuvo con el entonces ministro del Interior, Juan José Santibáñez Antúnez. ¿Qué es lo más grave que se puede escuchar en esa conversación que la justicia está determinando si es veraz o no? Ustedes dicen es totalmente veraz, lo grabó Junior Izquierdo, pero para la justicia tiene que haber un peritaje, ¿no? Ese peritaje se va a concluir a fines de este mes. La oficina de peritajes, a pesar de que el investigado Juan José Santibáñez Antúnez en 3 oportunidades ha decidido no concurrir a la toma de muestra de su voz, la guía de homologación de voz tiene previsto de que en caso un investigado o un testigo no concurra a la toma de muestra de voz, pueden usar la voz grabada en un video. El Congreso de la República, felizmente, hay una comisión que entre marzo y abril de este año ha remitido a la Fiscalía de la Nación videos de sesiones en las cuales ha participado
participado el investigado Juan José ¿Y con Santibáñez eso Santos. se intenta empatar La o homologación de evaluar? voz, sí, con eso se va a realizar la homologación de voz. Ahora, ¿qué es lo más grave? Le preguntaba que se pudo haber precisamente. dicho en esa conversación. Allí, Santiago, hay información que inclusive aún ni siquiera se aperturan carpetas fiscales. Por ejemplo, Juan José Santibáñez Antúnez le cuenta esa noche a mi patrocinado que hay 4 altos funcionarios en Palacio de Gobierno, 4 grandazos que estarían encubriendo a Vladimir Cerrón. Todavía no se investiga Caso esas cofre. personas. Caso, exacto, uso del cofre presidencial para la fuga de Vladimir Cerrón. También la desactivación de Diviac. Él le cuenta, Juan José Santibáñez Antúnez le cuenta a mi patrocinado que para asumir como ministro del Interior, la presidenta de la República, Dina Boluarte, le dice, ¿usted puede desactivar Diviac? Y él dice, sí, le respondo que sí. Al día siguiente, en su primer día como ministro, le pregunta, ¿qué pasó? Usted me dijo que podía desactivar Diviac. No, no se puede desactivar porque es una unidad orgánica, pero sí se le puede debilitar. E inclusive se mofa, se ríe, se burla de la presidenta al responderle de esa forma. Está esa información y también hay otra información que tiene que ser merituada porque recordemos que son más de 2 horas que la Fiscalía ya ha transcrito la parte relevante, de contenido penal relevante y que debe ser en los próximos meses comenzarse nuevas carpetas fiscales. Y este análisis es el que Santibáñez se niega a asistir, digamos, como una persona que tendría que estar allí. Él dice, no asisto, en julio dice, no voy a asistir a este peritaje y todo parece indicar que el peritaje se va a concluir sin que esta parte haya participado, digamos, ¿no? Claro, pero recordemos que la guía de homologación de voz tiene previsto de que en caso de inconcurrencia sí se puede utilizar, es legal, es permitido. Santiago, algo que advierto y siempre lo he venido diciendo en los últimos meses, es que no solamente el investigado Juan José Santibáñez Antúnez está muy interesado en que este peritaje se vea anulado en un futuro, sino otras personas que también a partir de la transcripción de este audio de más de 2 horas van a ser investigadas en los próximos meses. Ahora, ¿a usted le parece que estos líos, que ya hablando en términos, digamos, no legales, implican a posibles funcionarios de Palacio de Gobierno, esta situación ha generado que a Santibáñez se lo mantenga en el seno del gobierno y hoy se lo premie con un cargo? O sea, ¿le parece que en estos audios se implica más gente y es esta gente la que está de alguna manera ayudando a sostener a Santibáñez en el cargo? Porque, ¿qué gana Santibáñez siendo ministro? ¿Gana alguna protección más? Como ministro tiene una protección más además de haber sido, no sé, un funcionario de Palacio. Por supuesto que sí, Santiago. En primer lugar, hay que recordar, y también ya ha salido en los medios de comunicación, cuando en esta conversación le dice, habla sobre el ministro, entonces ministro de Justicia, Arana, le dice a mi patrocinado, Arana es quien lo asesora a la presidenta Dina Boluarte. Y Arana, bueno, hay una palabra que no voy a reproducir, ¿no? Pero haciendo alusión a la madre. Digamos, Sí, un palabrón. y dice, ¿no? Él es, ¿no? Como decir, es muy experto en esa materia, asesorándola a la presidenta. Entonces, por un lado, tenemos que él como ministro del Interior y ahora como ministro de Justicia y Derechos Humanos tiene prerrogativas constitucionales. Por ejemplo, el 5 de septiembre concluye la investigación preliminar y la señora fiscal de la Nación, por mandato de la Constitución, tiene que remitir una denuncia constitucional al Congreso de la República para continuar con la siguiente etapa, que es la investigación preparatoria. Claro, entonces, tiene ese que es un levantarle el beneficio. fuero, digamos, exacto, ¿no? ese es un beneficio que tiene como ministro, ya sea como ministro del Interior o como ministro de Justicia. O sea, si no hubiera sido ministro, se podría haber iniciado una segunda etapa de investigación sin pedir autorización al Congreso. Entonces, tenemos que tiene un beneficio personal como ministro de Estado, ya sea como ministro del Interior o como ministro de Justicia. Además, Santiago, recordemos que el caso de abuso de autoridad no es el único caso que ha trascendido a los medios de comunicación. Hay otro caso mucho más grave por el cual tiene impedimento de salida del país por 18 meses. Es más, yo no sé cómo puede, si en los próximos días, en las próximas semanas hay una reunión de ministros de Justicia en Brasil o en España, yo no sé cómo va a poder concurrir el ministro de Justicia del Perú si no puede salir del Perú hasta diciembre del 2026. Y este caso, para entenderlo bien, este caso es por presuntas coimas pagadas en instancias judiciales. ¿Me puede hacer un pequeño resumen de este caso? Sí, por supuesto que sí. Hay 2 testigos protegidos que en enero y febrero de este año le han dicho a la Fiscalía de la Nación de que el investigado Juan José Santibáñez Antúnez
habría intercedido ante un magistrado del Tribunal Constitucional y también con el entonces ministro de Justicia y con el entonces presidente del INPE en el 2024. ¿Para qué? Para que un ex patrocinado suyo, que está recluido en un penal en Trujillo, que está cumpliendo una sentencia condenatoria, un ex policía, sea beneficiado con una protección, un aislamiento dentro del penal y que eventualmente a través de un habeas corpus, que él empezó en el año 2022, pueda recuperar su libertad. E inclusive se habla de un pago de $20.000. Pero no se tratan de simples dichos, Santiago. Al igual que el capitán Izquierdo y Arlequé, estos dos testigos han entregado sus teléfonos celulares, han entregado chats de WhatsApp, audios, e inclusive hay una prueba que se produce dentro del Ministerio del Interior. Entonces es muy grave. Es por eso que en primera instancia el juez Juan Carlos Checla y Soria declara infundado el requerimiento de impedimento de salida del país por 18 meses. Luego en apelación, apela a la Fiscalía de la Nación y es la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que dice, no, existe abundante material que lo vincula con este hecho. Entonces, esa Sala Penal Permanente es la del juez San Martín. Exacto. Correcto. Y es en segunda instancia que declaran fundado el recurso de apelación de la Fiscalía de la Nación. ¿Por qué? Porque existe abundante material probatorio, elementos de convicción que vinculan. Y aquí ya hablamos de otra figura delictiva, aquí hablamos de pago de coimas, ¿no? Lo que sería cohecho, digamos. Exacto, por supuesto. Correcto. Entonces hay tráfico de autoridad. Abuso de autoridad, tráfico de influencias, cohecho y muchos otros delitos por Un determinar. rosario de denuncias y efectivamente estamos conversando con el doctor José Carlos Mejía, él es abogado del capitán PNP Junior Izquierdo, quien grabó en una conversación a Juan José Santibáñez. Ahora, y me pongo del lado de Santibáñez para litigar, yo tengo primero me pongo del lado de la defensa de Santibáñez para generar una respuesta en usted. ¿Por qué grabó Junior Izquierdo? Lo hizo sin el consentimiento de Santibáñez y violó, digamos, una situación de intimidad, de privacidad. ¿Qué responde ante eso usted? Desde el año 2014, Santiago, la Corte Suprema de Justicia de la República ha establecido que cuando dos personas conversan, sea de forma presencial o por llamada de teléfono, vía WhatsApp o llamada directa, la intimidad ya no es un derecho protegido. ¿Por qué? Porque tú estás exponiendo voluntariamente la información a la otra parte. ¿Por qué lo grabó el capitán Izquierdo? Porque mi patrocinado tuvo la válida duda de que en su primer día como ministro, a él, como conocido, como amigo, le decía una cosa, le decía que iba a apoyar Diviac, que iba a fortalecer la Policía Nacional del Perú. Sin embargo, en los medios de comunicación, en la palestra, decía otra cosa, cuestionaba a Diviac. Ante esa duda válida, entre el día 1 como ministro del Interior y el día 5, es que mi patrocinado decide grabar esa conversación. Que es más, Santiago, algo que quiero resaltar y siempre lo he dicho, mi patrocinado no fue con un cuestionario. Todo lo que le contó Juan José Santibáñez Antúnez nació de él, de forma voluntaria, espontánea. Mi patrocinado no fue con un cuestionario por el cofre, sobre Arana, no fue con una lista de preguntas. Es el investigado Juan José Santibáñez Antúnez que de forma voluntaria, sin coacción, le cuenta todo eso. Y tiene base legal base jurisprudencial desde el año 2014. Ahora, al final al capitán Izquierdo se le aplicó una venganza por hacer esto en la medida que tienes en el poder ahora, quien era su amigo, pero ahora es un rival, un enemigo, digamos, está denunciado, están litigando contra él. ¿Usted diría que al capitán Izquierdo se le arruinó la carrera en la policía? Por supuesto que sí. ¿Sabe por qué, Santiago? La especialidad que tiene mi patrocinado, inclusive el curso de capitanes que estudió desde mayo a agosto del año 2024, era la especialidad de investigación criminal. Él era un policía capacitado y con experiencia. Esa es la élite, digamos, de la policía, ¿no? Sin embargo, este año lo han cambiado a orden y seguridad, a algo que no está capacitado, algo para el cual la policía no lo capacitó el año pasado, correcto, a lo cual en los últimos 6 años no tiene esa experiencia. En segundo lugar, a partir de esta denuncia pública que se hace a mediados de junio del año pasado, se le aperturaron más de media docena de procedimientos administrativos disciplinarios, inclusive utilizando 2 medios de comunicación que a criterio de esta defensa técnica son medios de comunicación, uno escrito y uno televisivo, comprados por este gobierno. ¿Para qué? Para difamar a mi patrocinado, que consumía drogas, que solicitaba coimas, y todo eso, gracias a Dios, se ha ido archivando poco a poco. Pero
la amenaza latente de que mi patrocinado a fines de este año o en cualquier momento o el próximo año sea pasado al retiro, sigue ahí, sigue vigente. O sea, es algo que puede pasar consolidándose una situación de venganza. Por supuesto Ahora, que sí. ¿qué va a ocurrir después del 5 de septiembre, digamos, con José Santibáñez? ¿Cómo se mueve la cancha allí? O sea, la justicia, ¿qué va a hacer después del 5 de septiembre, para terminar? La señora fiscal de la Nación, a partir del 6 de septiembre, tiene expedito el camino para presentar una denuncia constitucional. En primer lugar, yo confío en que la señora fiscal de la Nación, al terminar este procedimiento de peritaje, que es el último acto de investigación que falta en esta investigación preliminar, presente esta denuncia constitucional ante el Congreso de la República. Y yo también confío que de 130 congresistas, por lo menos la mitad sea consciente y pueda aprobar esta denuncia constitucional para que sea investigado Juan José Santibáñez Antúnez en una investigación preparatoria formalizada. Y si no, será el siguiente Congreso bicameral, la Cámara de Diputados o de Senadores, quien apruebe la denuncia constitucional respectiva. Claro, hasta 5 años después de que acaben sus funciones todavía hay un requisito de antejuicio político, ¿no? Así es, ese es uno de los beneficios de ser ministro de Estado. Correcto. Santiago. Doctor José Carlos Mejía, le agradezco mucho su tiempo, Muchas gracias, abogado Santiago. del Capitán PNP Junior Izquierdo. Muchas gracias por su tiempo.